La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Juan Esteban Guarderas. Él es ex candidato al Consejo de Participación, consejero suplente y también presidente de la Fundación de Lucha contra la Corrupción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. Entiendo que la denuncia fue interpuesta por usted y que pues fue ya admitida. Sin embargo, la denuncia se interpuso el 6 de abril de 2023 con base en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia. ¿Por qué no se denunció esto cuando se estaba justamente en campaña o antes de que reciban estas autoridades las credenciales? Bueno, mire, de hecho sí hicimos eso. Y no fui el único. Yo junto con 7 otros candidatos, entre los que estaba, por ejemplo, Oscar Ayeve, Pamela Troya, David Zúñiga, entre otros, de Itama, pusimos un recurso, pero por triquiñuelas jurídicas, leguleyadas, nos echaron abajo ese proceso. Y no solo fue el único, de hecho, también, eso fue en enero, pero también en enero de este año, Santiago Bektash y Michelle Calvache, que ya es consejera, también presentaron una denuncia que también por leguleyadas fue echada abajo. Ahora, ¿pero apelaron a las candidaturas en su tiempo? ¿Perdón? ¿Apelaron a las candidaturas? Exactamente por el mismo motivo, es decir, las dos denuncias, tanto la mía con los 7 otros consejeros como la de Santiago Bektash y de Michelle Calvache, era por lo mismo. Ya. Existen otros contendientes en esta contienda electoral, otros candidatos a consejeros de CPCCS que no están respetando la regla de no hacer campaña junto con partidos políticos. ¿Cuál es la sanción que podría recibir? Los dos fueron echados abajo. Por ejemplo, Aguiñaga, ¿qué sanción podría recibir? Bueno, perdón, a ver, lo repito. En enero se presentaron las denuncias, pero no culminó el proceso porque fueron echados abajo por leguleyadas. En específico, por ejemplo, porque se mandó a aclarar la denuncia en los dos casos y no todos los firmantes pudieron suscribir la aclaración, porque en esa época estábamos previos a una votación y entonces las personas estaban en distintas partes del país. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, había una persona que estaba en Galápagos y nos dieron 48 horas para completar la acción. Ahora, eso fue, usted me preguntó por qué no se presentó en su momento la denuncia. Entonces yo le digo que sí hubo. Ahora, actualmente, mi proceso, el que ha sido admitido a trámite, no es el único. Bernardo Gijón también tiene otro proceso por las mismas causas y que acaba de ganar la apelación para ser admitido a trámite. Es decir, también está avanzando bien y es otro proceso simultáneo al mío. Y con la admisibilidad a trámite de la denuncia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué viene después? Bueno, pues mire, yo estoy realmente encantado y feliz porque viene la audiencia pública. Es decir, hay un momento en donde, es un momento institucional, en donde las pruebas de la infracción electoral se someten ante un juez y el juez tiene que valorar si es que hubo o no una campaña proselitista. Ahora, entiendo que en la prueba documental que usted interpuso dentro de su demanda en el Tribunal Contencioso Electoral consta un pedido al Consejo Nacional para que presente un informe y la transmisión también de los spots publicitarios oficiales del denunciado que fueron aprobados para las elecciones seccionales de 2023. Entonces, ¿eso quiere decir que existieron spots publicitarios que promovieron la campaña de Vera en nombre del correísmo? Pero por supuesto, hubo algunos. Para empezar, miren, hubo un spot y yo le invito a su público, que es bastante importante y numeroso, que vayan a YouTube y vean, porque sigue ahí posteado, ustedes ponen Correa, Liga de los 7, y es una entrevista extendida de casi 1 hora, en donde Correa les da loas, les admira, les aplaude a los 7 candidatos por CPCCS y los 7 candidatos se comprometen a cambiar la patria, etcétera, etcétera. Ahora, Correa no es cualquier persona. Correa es formalmente, con papeles, es el presidente honorario del partido político. Entonces, es una autoridad del partido político. Eso un caso muy claro, pero otro, mire, Marcela Aguiñaga
hizo un video muy explícito en donde Marcela Guiñaga, puesta una camiseta del partido, explica claramente por quién deberían votar los militantes del movimiento correísta. Y ese video fue retuiteado, fue retransmitido, fue reposteado por los candidatos del correísmo. Y además no solo es eso, mire, también está el uso conjunto de símbolos del partido. Los candidatos que estamos denunciando, por ejemplo, Allen Berbera, se vestían de manera regular con los colores del partido, es un color turquesa, pero también, por ejemplo, en sus publicaciones, en sus comentarios, él utilizaba los eslóganes del partido. Por ejemplo, ellos tienen este eslogan que es, antes estábamos mejor. Él lo repite todo el tiempo. Y no solo eso, sino que en el movimiento correísta existe este símbolo que es con la mano hacer la letra C de Correa. Ellos de manera, o sea, los 7 candidatos que hacían campaña con el partido político, regularmente hacían ese símbolo. ¿Quiere decir entonces que Diana Tamain, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, aprobó esos spots publicitarios que iban en contra del reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Correcto, pero mire, eso no es una opinión mía o de cualquier pelagato. No. Esa fue la opinión de Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que en su calidad de presidente emite una carta en diciembre del año pasado dirigida a Diana Tamain, diciendo: estoy detectando que están utilizando los símbolos del partido, que están utilizando los eslóganes, que están haciendo campaña conjunta. Esto es ilegal, por favor, actúe. Y Diana Tamain no hace nada. Y entonces, si los spots fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral, ¿la sanción sería para el órgano electoral o para Vera? Bueno, mire, no existe. A mí me hubiera encantado que se pueda demostrar la ineptitud. Y es correcto lo que digo. O sea, la palabra técnica es la ineptitud del Consejo Nacional Electoral para fiscalizar estos incumplimientos. Desgraciadamente, no hay una norma que me permita actuar de manera directa. Sí he pensado en plantear una acción de queja, que es la acción prevista para cuando un funcionario incumple sus funciones, pero para ello tengo que primero recurrir al Tribunal Contencioso Electoral. Ahora bien, ¿a quién se está denunciando? Tanto en mi proceso como en el proceso de Bernardo Gijón. Primero, a Allen Berbera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que llegó a su cargo al haber hecho campaña proselitista, partidista, junto con el movimiento correísta, y a la representante legal del movimiento correísta, que en este caso es la prefecta del Guayas. La sanción prevista en ambos casos por la norma es la destitución. Entonces, lo que cabe es que el señor Vera salga de su puesto y que la señora Marcela Guiñaga deje la prefectura del Guayas. Pero ¿podría determinarse, por ejemplo, en el caso de Allen Berbera, la responsabilidad de los hechos cuando es el CNE quien aprueba los spots? No, mire, muy buena pregunta. Mire, efectivamente hay unos spots que fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral y donde se hace campaña proselitista. Obviamente él tenía que conocer la ley, es decir, el hecho de que la autoridad no sancione no quiere decir que la ley no se tenga que aplicar. El artículo enumerado tercero, siguiente al 35 del Código de la Democracia, dice que los candidatos y los partidos serán sancionados. Es decir, independientemente de que CNE haga su trabajo, los ciudadanos tenemos que cumplir la ley y por lo tanto cabe la sanción contra ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mire, el país entero está acostumbrado a que el CNE no haga su trabajo. Le doy un ejemplo. La precampaña. En las últimas elecciones hubo que precampaña de manera amplia, difundida, enorme y profusa, mucho tiempo antes de la campaña electoral. La campaña electoral era un periodo que iba del 3 de enero hasta el 2 de febrero. Y hubo payas, eventos, caravanas, y el Consejo Nacional no hizo su trabajo. Ahora, ¿quiere eso decir que no hubo un ilícito? Claro que no. Lo que quiere decir es que la autoridad electoral era ineficiente e inepta. Pero que hubo un comportamiento que incurre en una infracción electoral que es susceptible de sanción, claro que lo hubo. Por lo tanto, me da pena que CNE no haya actuado, pero es que CNE de manera general no actúa mucho fiscalizando. Pero eso no quiere decir que Vera y Aguiñaga no sean susceptibles de culpabilidad. Pero en todo caso también
se debería plantear un recurso en contra del Consejo Nacional Electoral, además de los infractores que se ha presentado. Sí, por supuesto, mire, de hecho, a ver, y usted está siendo incisiva y más bien le agradezco porque es correcto. Y yo me comprometo, porque además así lo hago. Mire, si es que el tribunal encuentra que efectivamente, si la sentencia del tribunal dice que efectivamente hubo una campaña proselitista, yo inmediatamente cojo esa sentencia y planteo una acción de queja contra los funcionarios de CNE, porque ya tendría un aval del tribunal que me permita aseverar con total veracidad que hubo un incumplimiento de funciones por parte del CNE. Lo que pasa es que al mismo tiempo, de manera coetánea, para mí, por temas técnicos de la demanda, me era muy difícil justificar las dos sanciones al tiempo. Ahora, entonces, en consecuencias, la sanción sería la destitución en los dos casos, tanto de Marcela Guiñaga como la prefecta del Guayas, como el presidente del Consejo Nacional Electoral, Allen Berbera. Esa sería la sanción, la destitución, en caso de encontrarlos. Mire, el artículo, lo que prevé el artículo 179 son 3 tipos de sanciones. Prevé la multa, la pérdida de derechos de participación y también la destitución. Ahora bien, mire, yo fui seleccionado del Ecuador, yo le llevé al Ecuador a 2 mundiales de esgrima. Yo conozco, y los ecuatorianos me van a entender muy bien, su público me va a entender muy bien, que cuando hay, por ejemplo, una carrera y un corredor se pone hasta el cogote de anabólicos y corre más rápido y dura más, esa persona lo que corresponde no es que le multen. O sea, porque si es que solo se le multa, se vuelve rentable la trampa. Es decir, si es que para yo llegar al poder, a un cargo tan importante como es la prefectura del Guayas, como es el Consejo de Participación Ciudadana, tengo que simplemente pagar una multa, la multa se vuelve un precio pequeño para todo el poder que gano. Entonces, para mí sería un error terrible que el Tribunal Contencioso Electoral no destituya y solo multe. Bueno, pero para algo hay el diferente rango de sanción, ¿no? Veamos qué define como la causa o la sanción el Tribunal Contencioso Electoral, porque por algo hay varias opciones, ¿no? Según, me imagino yo, la infracción, el nivel de la infracción. Correcto, o sea, mire, a ver, tiene usted razón. Eso le compete al juez decidir. No obstante, yo como accionante sí puedo pedir. ¿Y qué es lo que voy a pedir? Mire, yo estoy pidiendo la máxima sanción. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 razones fuertes para sancionar. Primero, no puede ser que una norma tan específica, tan clara como es, no se puede hacer campaña de manera conjunta entre candidatos y partidos políticos, no se cumpla. Es decir, si es que tenemos una autoridad de control como es Allen Berbera, que llega a su cargo, rompiendo de una manera tan evidente las normas, pues eso es porque no es una buena autoridad. Lo mismo digo con la prefecta del Guayas, es decir, si la prefecta del Guayas es una persona que abiertamente descuida el cumplimiento de la ley, yo creo que no debería ser prefecta. Eso lo uno. Lo segundo, mire, se trata de una autoridad de control. Una autoridad de control tiene que ser neutra. Si es que permitimos que Allen Berbera se mantenga en su cargo, estamos aceptando que una autoridad no neutra ejerza una actividad de control, cosa que ya hemos visto. Mire, yo estoy seguro que en todo el país hay prioridades de lucha contra la corrupción importantísimas, mucho más importantes que verificar unos supuestos hechos de plagio de tesis de la fiscal, que además ya se verificó que no hubo tal cosa, pero porque es la principal enemiga de Correa. Entonces estamos en una situación ridícula. El ex abogado de Correa ejerce un cargo de control y lo primero que hace es ataca a la principal enemiga de Correa, que es la fiscal que permitió que le sentencien a cárcel. Eso demuestra que esa persona no está obrando por los intereses comunes de los ciudadanos, sino por los intereses de Correa. Y mire, el tercer punto esencial es que la democracia ecuatoriana exige que haya igualdad de condiciones en las competencias. Yo me gasté mi platita de unos ahorros de una clienta que me debía y yo manejando porque no tenía plata, me recorrí el país. En cambio, a esas personas se les endosó una cantidad enorme de votos por una militancia de un partido. A mí me hubiera encantado que alguien me endose votos y nadie lo hizo, pero porque yo pensé que no debo, si quiero ser una autoridad de control, acercarme a ningún partido. Entonces, entiendo su punto. Por sanidad de la democracia, ¿perdón?
No, le entiendo el punto, pero se nos acabó el tiempo y tengo que cerrar. Está clarísimo su punto. Le agradezco muchísimo, Juan Esteban. Siempre a las órdenes. Una buena tarde. Agradecemos a Juan Esteban Guarderas, ex candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejero suplente y presidente de la Fundación de Lucha contra la Corrupción.